El país tiene una serie de retos importantes, nuevas expresiones de violencia que si no enfrentamos a tiempo pueden ser incluso más graves que las que hemos vivido en las últimas décadas. Necesitamos reindustrializar el país, necesitamos volver a producir lo que nos comemos porque si no, la inflación que hemos ido controlándola no la podremos controlar por siempre si no producimos nuestros propios alimentos. Necesitamos hacer transición energética. El presidente Petro le habla al mundo y ya no solo habla de narcotráfico y no le hablan solo de narcotráfico, sino que le hablan de cambio climático por deuda externa, de manera que hemos logrado ir avanzando, pero para consolidar esto necesitamos a todos los colombianos. Hay que ponerle sentido político a las reformas y para ponerle sentido político necesitamos que quienes están en la oposición, quienes son independientes, quienes están en el gobierno, los sectores económicos, los grandes, los vendedores informales, los pequeños, los medianos, los sectores sociales, las etnias, nos ayuden a construir ese acuerdo nacional que lo podremos materializar con las reformas que están en el Congreso. Eso hoy lo repetí en la Comisión Sexta del Senado y el Ministerio está en esa tarea. Convocaremos, sin salirnos del Congreso, a ese espacio para que muchos colombianos desde las distintas ópticas nos ayuden a construir ese acuerdo nacional. ¿Y las directivas de los partidos están convocadas a este acuerdo? Las directivas de los partidos son fundamentales. Claro, si hay algo de la esencia que tiene que ayudar a construir una directiva de un partido es un acuerdo político, porque ese sí es el acuerdo político macro. Este no es el director de un partido haciendo leyes, sino haciendo un gran acuerdo nacional. Ministro, usted hablaba allí en la comisión sobre la ejecución presupuestal. ¿Le reconoce usted que, digamos, están un poco quedados con el tema de la ejecución presupuestal? Es nuestra preocupación, es la preocupación del señor presidente. Siento que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y todos los ministerios en este momento están en esa tarea. Mi propio ministerio este fin de semana estuvo trabajando ayer mismo, después de la conmemoración del puente de Boyacá, la celebración de los 204 años de independencia, el Día del Ejército en Colombia. Estuve trabajando con los directores porque no se justifica que la sociedad haga unos esfuerzos muy grandes, nos entregue recursos para desarrollar programas públicos, programas de inversión social y el gobierno no sea capaz de ejecutarlos. Pero usted hablaba de unas fechas, ministro, más o menos unas estimaciones de cuándo podría estar ejecutado el 100%. Le pedí a mis funcionarios, hablo por el Ministerio del Interior, que en septiembre tiene que estar comprometido y en ejecución mínimo el 70% del presupuesto. Cuando llegué hace 3 meses, teníamos una ejecución bastante deficiente. La hemos mejorado, pero no estoy contento. Ministro, frente a otro tema, el gobierno nacional, bueno, ya empezamos esta nueva legislatura, se vienen las reformas, ¿ya tienen alguna definición de qué fechas podrían presentar las reformas que faltan? Como usted me escuchó ahora en el debate, yo quisiera utilizar esta y la otra semana para sentarme con las comisiones, contarle qué ideas tenemos, que ellos conozcan antes que nadie más los proyectos para que puedan aportarnos e intentar hacer un esfuerzo muy grande de algún grado de conciliación antes de que el debate parlamentario propiamente dicho arranque en las comisiones o siga en las plenarias. O sea, que haya un proceso de construcción conjunta y no una construcción única del gobierno. El gobierno presenta unas iniciativas, el Congreso puede ayudar a construirlas, sí, podríamos hablar de eso. Pero no quiere decir que no van a radicar todavía documentos en estas 2 semanas. Hay proyectos de iniciativas que ya vienen andando. Pongo un ejemplo, la reforma pensional ya salió de la Comisión Séptima del Senado, la reforma a la salud de la Comisión Séptima de la Cámara. Tiene que ir a la plenaria. ¿Quién la lleva? La llevan los ponentes. Ya está, digamos, en manos del Congreso. Claro, el gobierno se sienta, sigue conciliando. Este es un proceso de construcción que solo termina cuando se da el último debate. Incluso cuando se da el último debate, algunas veces se tiene que llamar a conciliación entre Cámara y Senado. De manera que, pues, hay unas cosas que ya están listas y otras que yo preferiría que si no se han presentado,
las podamos hablar con los responsables en la comisión respectiva de las reformas para que ellos no solo conozcan, sino que enriquezcan nuestros proyectos.